Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Estamos en una serie de mensajes que tienen que ver con 4 perspectivas sobre la Navidad. Hoy vamos a ver específicamente el Evangelio según San Lucas, que es el último que vamos a ver, ya vimos los anteriores, y vamos a ver que él enfoca desde una perspectiva totalmente diferente a los demás. Pero recordemos un poquito lo que nos dijo Mateo y Marcos. Marcos, dijimos que es el primero que se escribió, el más escueto, el más directo, y que el Evangelio comienza, de Jesús adulto, y que no nos dice nada en sí del nacimiento, de la Navidad, porque él se enfoca en el para qué de la Navidad. ¿Para qué nació Jesús? Nació para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él ve el objetivo final de la Navidad, que Jesús nació para dar su vida por muchos y llegar a la cruz. Mateo, recordamos que él era un cobrador de impuestos del Imperio Romano, y Mateo nos da la dimensión profética. Él relaciona el nacimiento con la profecía cumplida. Había profecías antes y en Jesús se cumplieron. Jesús es el cumplimiento de la esperanza mesiánica. Nació el Mesías, nació el verdadero rey de los judíos, y por su trasfondo político vimos que él también hace énfasis en la dimensión social, política, imperial de esos días. Después de estos 2 evangelios viene Lucas. Lucas escribe después de esto. Ahora, ¿quién era Lucas? Lucas era un médico, y en esa época los médicos eran porque tenía mucha vocación de ayudar al prójimo. Hoy hay médicos que sí mantienen esa vocación, lo hacen por vocación, pero otros lo hacen más por un fin económico. Da un buen dinero ser médico. Pero en esos días, no. Entonces era más por la vocación. Tenía una fuerte vocación de ayudar a otro prójimo, de ayudar a otra persona. Y por consiguiente, Lucas tenía mucha empatía con las personas y sus vivencias. Y desde esa empatía que escribe el Evangelio según San Lucas. Podemos decir en pocas palabras que Lucas es el más común, el que está más cerca a nosotros, el que nos habla del nacimiento del Señor Jesús, del pesebre, de los pastores. Es el que cuando empezamos a adornar la iglesia, las casas o los negocios, es donde hacemos foco en lo que él escribió con algunas cositas de Mateo. Por ejemplo, la estrella o los sabios de Oriente. Ahora hay que tener en cuenta que Lucas se convirtió en la fe o a la fe en Jesucristo más o menos en el año 40. Eso nos quiere decir que Lucas no conoció a Jesús. Jesús ya había muerto, había resucitado y ya había ascendido a los cielos cuando Lucas recién se convierte. Lucas fue el médico que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, y Pablo lo llama su querido médico. Lucas no fue apóstol. Lucas probablemente fue introducido a la fe por lo que Pablo le contó en el segundo viaje misionero. Y Lucas termina escribiendo el tercer evangelio sinóptico, y que lleva su nombre más o menos a la segunda mitad del siglo I. Ahora, si prestaron atención a esto, cabe la pregunta:
¿Cómo supo Lucas tantos detalles del nacimiento? Porque es el que más escribió del nacimiento de Jesús. ¿Y cómo supo tantos detalles? Si él no fue apóstol, él no fue uno de los primeros cristianos, él se convirtió y después se fue con Pablo, así que tampoco estuvo ahí. Ahora Lucas dice que él investigó con su empatía, con su forma de vivir, él investigó muy bien antes de escribir el Evangelio, para escribir las cosas en orden y que quede bien claro la verdad. Lo podemos leer en Lucas 1. Lucas mismo da esta referencia cuando en algunos títulos tienen dedicatoria a Teófilo. En su Biblia, Lucas 1:1. Si alguien lo quiere leer, bien. Del 1 al 4. Por eso queramos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido vertidas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas del origen, escribírselas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Fíjense que Lucas ya nos dice que él investigó muy bien todas las cosas que él había escuchado, que le habían enseñado, investigó con diligencia porque la iba a escribir y para que se conozca bien la verdad. Al leer esta introducción nos damos cuenta de que Lucas habló con todos los que pudo, se fue informando, a ver, vos cómo viste, qué te enteraste, vos qué sabés, contame un poquito, vos que estuviste al comienzo. Y podemos ver que Lucas, es una probabilidad muy grande que Lucas habló con María también, porque escribe de María sentimientos y emociones, cosas que pasaban por su interior y que solo María sabría, o alguien demasiado cercano a María. Como leímos recién, en el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los primeros testigos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quiere escribir en orden todas estas cosas. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí a mano, va a encontrar más o menos estos títulos. Dedicatoria a Teófilo, que ya lo leímos. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Anuncio del nacimiento de Jesús. Visita de María a Elizabeth, o María visita a Elizabeth, depende de qué versión tenga. Nacimiento de Juan el Bautista y profecía de Zacarías. Todo eso en el capítulo 1, y después recién en el capítulo 2 vamos a encontrar el nacimiento de Jesús. A grosso modo, hoy vamos a ver un poco del capítulo 1. Las palabras y frases que Lucas, en su empatía, dejó para nosotros en estos tiempos. Ahora, podemos ver en Lucas muchos sentimientos, muchas emociones, mucha empatía, muchas cosas muy humanas. Por ejemplo, el temor. Zacarías siente temor al ver al ángel Gabriel. Lucas 1:12. Vamos a quedarnos ahí en Lucas 1 para ir investigando un poquito. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor, o temor, depende de su versión. Temor es un sentimiento, es uno de los sentimientos más antiguos.
Porque cuando Adán y Eva pecaron y Dios se aparece en el huerto, dice que ellos tuvieron temor y se escondieron. Un sentimiento muy antiguo, pero no quiere decir que sea bueno ni que lo tengamos que conservar, pero es un sentimiento. Gozo y alegría. Que alguien pueda leer Lucas 1:14, cuando el ángel Gabriel anuncia a Zacarías que su esposa Elizabeth tendrá un hijo y que muchos se van a regocijar en su nacimiento. Lucas 1:14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Gozo, alegría, regocijo, le está diciendo Lucas a los destinatarios de este evangelio. También alegría. Elizabeth siente una gran alegría cuando María la visita y el bebé en su vientre salta de alegría. Lucas 1:44. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Misericordia. Habla cuando María habla de la misericordia de Dios y que se extiende de generación en generación. Lucas 1:50. ¿Lo quieren leer? Fíjense en estos pocos versículos que hemos visto temor, gozo, alegría, alegría de vuelta, misericordia. También habla de algunas virtudes humanas como la humildad. María expresa su humildad y gratitud en el Magnificat, diciendo que Dios ha mirado la humildad de su sierva. Lucas 1:48. María dice, han mirado mi bajeza, la bajeza de su sierva, pero de ahora en adelante va a cambiar las cosas, me van a decir bienaventurada por todas las generaciones. Todos estos sentimientos y virtudes reflejan la profundidad emocional y espiritual de los eventos narrados en el capítulo 1. Lucas escribe mucho también de los sentimientos, como dije, de María. Y quiero hacer un paréntesis acá. Hay en algunos grupos cristianos que tienen una enseñanza media rara y falsa, que en las cosas espirituales, digamos cultos, no debe haber sentimientos ni emociones. Y dicen como que a más espiritual sos, menos sentimientos y emociones tenés que mostrar. Y eso es totalmente antibíblico. Primero, Dios nos creó con sentimientos y emociones. Ya están presentes en los no natos. Antes que nazcamos, ya tenemos sentimientos y emociones, y lo leímos recién. En el versículo 44 de Lucas 1 dice que tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Bien clarito, saltó de alegría. Estaba tranquilo, vos me saludaste y saltó de alegría. Las emociones están aún antes de que podamos nacer. En los no natos ya hay emociones que por lo menos podemos ver de alegría, también de temor. Muchas mamás cuando están embarazadas y tienen miedo dicen que se le queda más dura la panza. El bebé siente lo que la mamá siente. Lo vuelvo a repetir, el bebé siente lo que la mamá siente. Alegría, temor, porque los sentimientos, Dios nos dio los sentimientos, es parte de lo que Dios nos dio. En segundo lugar,
hay muchos relatos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de sentimientos y emociones de las personas en su relación con Dios. En los Salmos hay muchísimos, y en otros, cómo expresan su alegría, su emoción, sus sentimientos delante de Dios. En tercer lugar, en los Evangelios hay muchos relatos de los sentimientos y emociones de nuestro Señor Jesucristo. Se nombra como 30 emociones diferentes que Jesús sintió, tanto como tristeza, enojo, amor, gozo, compasión, sorpresa, etc. Cuando nos estaba presidiendo Pablo, leyó un versículo que Jesús en esa hora se regocijó mucho. ¿Qué significa? De que se alegró mucho por lo que estaba aconteciendo. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó la forma humana, entró en la personalidad humana, también lo hizo en los sentimientos y en las emociones. Hebreos 4:15, después usted lo puede leer en su casa, habla de que Él tomó nuestra humanidad. Nuestro Salvador sintió nuestro Salvador sintió profundamente e inteligentemente. Él nos muestra que los sentimientos sanos son parte de una fe floreciente. Los sentimientos sanos son parte de una fe floreciente. Vimos que Jesús demostró sentimientos y emociones. Se alegró, lo que leyó el hermano, y después tantas otras cosas. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos cómo se alegran en la presencia de Dios. Y también vimos que desde antes de nacer ya tenemos emociones y que se pueden expresar como lo leíamos recién. Así que teniendo esto presente, ¿por qué no le decís al que está al lado tuyo, Dios nos creó? Decile al de tu derecha, Dios nos creó con sentimientos y emociones. Dios nos creó con sentimientos y emociones. Ahora decile al del otro lado, está bueno mostrar alegría y gozo en su presencia. Está bueno mostrar alegría y gozo. Está bueno reírnos en su presencia, gozarnos en su presencia. No es solo tener temor en su presencia. En el Salmo 16:11, para tocar uno de los tantos, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. No entra más. Plenitud de gozo. Delicias a tus diestras para siempre. Cuando alguien está en la presencia de Dios en verdad, va a tener plenitud de gozo, va a saltar de gozo. Por eso ese bebé en el vientre, cuando escuchó la voz de la salutación, saltó de gozo, saltó de alegría. ¿Y quién le enseñó a ese bebé saltar de alegría en el vientre? Es que se llenó la mamá del Espíritu de Dios. Y eso lo vamos a ver también. Volviendo un poco a Lucas y al Magnificat, María se inspira en la tradición del Antiguo Testamento. Celebra con el cántico del Magnificat las maravillas que Dios hizo en ella. Y este cántico es una respuesta sentimental y emocional de la Virgen María al misterio de la Anunciación. A ese momento era una virgen. El ángel la visita y le invita a alegrarse. Y María expresa esa alegría, ese júbilo de que Dios, su Salvador, la visita y le da ese honor tan grande.
Se usa la palabra magnificar porque se toma del latín. El Evangelio escrito en latín, magnificat anima meu dominium, que significa engrandece mi alma al Señor, que lo vamos a leer en el 46, Lucas 1:46. Engrandece, magnifica, alaba mi alma al Señor. Cuando María escucha lo que le dice Elizabeth, irrumpe en un cántico, en una oración, y dice en el 46 al 55, entonces María dijo, engrandece, magnifica, alaba mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Ahí encontramos otro sentimiento, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El Magnificat de María. En muchas Biblias no aparece con un título esto. Aparece en el título María visita a Elizabeth. Depende de qué Biblia usted tenga. Si es Reina Valera va a aparecer en el título María visita a Elizabeth, pero dentro de eso está este Magnificat. Algunas Biblias ya lo tienen por separado. Pero vamos a leer todo el contexto desde el 1:39 para ver por qué María hace este cántico de gozo y de alegría. Dice en el 39, Lucas 1:39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña en la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz. Y me detengo acá un poquito. Ahora, ayúdenme ustedes a pensar. Si usted entra en la casa de alguien y le saluda, y está usted y esa persona sola, están cerca, no hay otra persona, ¿por qué tiene que Elizabeth ponerse a gritar? O más literalmente o literariamente, exclamó a gran voz. Cuando usted exclama a gran voz es lo mismo que gritar. ¿Por qué? Si estaban las dos solas, no había nadie más, si escuchó la salutación podían hablar tranquilamente. La respuesta que encuentro en el texto bíblico es porque María fue llena del Espíritu Santo y llena de emoción. Lo seguimos leyendo. Dice, y dijo Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por medio del Señor. Dice que cuando escuchó la voz de María, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y no pudo contener esa alegría, y aunque estaban ahí cerca las dos, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me tiene que visitar la madre de mi Señor?
todo a gran voz. Las emociones para Lucas eran muy importantes. Expresa en todo lo que leemos diferentes emociones. Quizás algún día hablemos más del versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada, feliz los que creen, porque se cumplirán las promesas de parte del Señor. Para que las promesas de Dios se cumplan, hay que agregarle fe, creer en el Señor. Por eso hay personas que pasan años en las iglesias y nunca ven un milagro. Vos le preguntáis, bueno, ¿Dios qué hizo en tu vida? Bueno, yo me convertí hace mucho. Sí, pero Dios qué hizo en tu vida. Me convertí en una campaña. Bueno, pero Dios qué hizo en tu vida. No pueden contar una experiencia con Dios porque nunca agregan fe a la palabra de Dios. Solamente la escuchan, la reciben, la razonan, pero no le ponen el condimento de fe. Elizabeth le dice a María, bienaventurada porque creíste cuando el ángel vino, te visitó y dijo que ibas a ser madre del Señor. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Volviendo al Magnificat, lo que quiere decir al escribirlo es que tuvo una relación directa con alguien que estuvo en el suceso. Lo relata con muchos detalles que solo pudo haberlo recibido una persona que estuvo, que fue testigo presencial o hablando con María. No hay otra forma de que Lucas supiera esa oración, ese cántico que expresó María cuando fue a las montañas a visitarle a su parienta Elizabeth. Él investigó mucho, por eso después podemos ver cómo él escribe todo lo que ya dijimos en los títulos, la dedicatoria, el anuncio de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, la visita, el Magnificat, la profecía de Zacarías, el peregrinar a Belén, el nacimiento y la visita de los pastores. Creo que usted, mi hermano, mi hermana, ya se dio cuenta que Lucas, con su empatía a las problemáticas humanas, nos da la dimensión más humana sobre el nacimiento de Jesús. Nos da la dimensión humana del nacimiento de nuestro Señor. Ahí aparecen hombres, mujeres, como nosotros, conmovidos por un hecho sin precedentes. Lucas hace enfoque en la gente común, no gente extraordinaria, gente común, gente del pueblo, trabajadores, muy diferente a Mateo, que hace enfoque en los reyes, en Herodes, en los sabios. Lucas mira y habla de la gente común, un artesano, un carpintero como José y María. Hay pastores que están trabajando, que están cuidando ovejas, un pesebre humilde. Por otro lado hay una conmoción, porque esto fue un hecho histórico, porque hay también una intervención celestial que Lucas lo registra. Ustedes saben, el anuncio de los ángeles, el cántico del coro de ángeles que aparece, todo eso lo registra Lucas. Pero para ir ya concluyendo, Lucas es el que más detalles tiene con respecto a la Navidad. Es el que más detalles tiene de la dimensión humana, de las vivencias, de los sentimientos, de las emociones, de los protagonistas principales. Zacarías y Elizabeth, José y María, los pastores. Es el más cercano a nosotros, nos da muchos detalles, como dije, de los sentimientos
sentimientos de los protagonistas y en especial de los sentimientos de María. Lo que podemos aprender de Lucas en esta noche, aunque él no estuvo en el primer momento, aunque él no fue un apóstol, aunque no fue de los primeros discípulos, pero cuando oyó de estos acontecimientos se puso a investigar. No se quedó con un solo relato, con lo primero que le dijeron. Preguntó a cuántos podían antes de escribir el Evangelio. Debemos aprender de Lucas a nunca quedarnos con una sola versión de la verdad. No te quedes con una sola versión de la verdad. No hay una verdad. Hay varias verdades sobre un mismo hecho. Hay varios enfoques sobre un mismo hecho. No hay una sola realidad vista desde un ángulo, sino que se puede ver desde otros ángulos, como ya estuvimos viendo. Para Marcos no era importante el nacimiento, sino el para qué nació, para entregar su vida. Para Mateo lo importante era que Jesús era el Mesías prometido. En Jesús se cumplían las profecías. Para Mateo lo importante era ver lo que pasaba con Herodes, con los sabios que vinieron de Oriente. Nada habla de los pastores, nada habla de los sentimientos de María. Cada uno hizo un enfoque diferente a un mismo hecho histórico, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nunca nos quedemos con una sola verdad. Preguntemos, ¿será eso así? ¿Será que todos lo vieron de la misma manera? ¿Será que todos lo apreciaron así? Cada uno puede estar en el mismo lugar y ver los hechos de maneras diferentes, porque es a lo que le damos importancia a lo que vemos, a lo que le damos valor. Y cuando lo queremos escribir, aún más todavía, voy a escribir de esto, voy a dejar esto plasmado, pero esto no, para mí no es tan importante. Eso es lo que estamos viendo en estas 4 perspectivas del nacimiento, de la Navidad. Lo que escribió Marcos, lo que escribió Mateo, lo que escribió Lucas y lo que escribió Juan. Lucas, la dimensión humana, 100% humana, sentimientos, emociones, lo que pasaba con la gente. Para Juan, nada de eso tampoco era importante. Lo único que era importante para Juan era presentar al Cristo preexistente, que ya lo vimos, el Verbo que se encarnó, que tomó forma humana. ¿Qué pasó con los protagonistas principales? No era importante para Juan, pero para Lucas. Por eso en Lucas encontramos la dimensión humana, encontramos lo que le pasaba a los protagonistas, lo que vivían, cómo lo vivían, si se alegraban, si tenían temor, si tenían gozo, si tenían dudas o si creían a la palabra de Dios, de los ángeles. Ya para terminar, Lucas, como les dije, nos habla de la dimensión humana. Hombres y mujeres comunes y corrientes, viviendo experiencias celestiales. Hombres y mujeres comunes y corrientes. Ninguno era sobresaliente en la sociedad. No eran sacerdotes, no eran levitas, no eran escribas. José, María, los pastores, por ahí sí en Zacarías era un sacerdote. Pero Lucas nos deja un rayo de esperanza. Cualquiera de nosotros puede vivir hermosas experiencias celestiales en la Navidad. Amén. Cualquiera de nosotros, hombres comunes y corrientes, pueden vivir hermosas experiencias celestiales en la Navidad. Dios les bendiga, queridos hermanos.